yo sé, porque me lo han contado los guionistas y porque el director del programa me vino a pedir disculpas, que yo cuando envié el documento de esto es lo que yo quiero contar mañana en la grabación, los productores y tal diciendo no puede hacer esto. Salí en prensa de Canarias, rollo, la cómica gallega que se mete con lo... Le desea la muerte a los canarios, que yo no dije eso en ningún momento. La Carla chiquitita consumía tanta televisión y YouTube que se estropeó. Y de pronto entra Bastos haciendo así y todo el mundo empieza a aplaudir. A los 30 es cuando la gente empieza a hacerse famosa. En el mundo de la comedia, que David Suárez, que es amigo mío, me obligó. Me dijo, voy a ir a Galicia a actuar y me vas a presentar. Gente que se ha levantado y se ha ido. Bienvenidos a un nuevo episodio de Zona Norte. Lo primero, daros las gracias por el apoyo. Últimamente estamos teniendo muchísimas visualizaciones con Miguel Anxo Bastos, con el detective privado y bueno, con casi todos los invitados. La verdad es que es espectacular el apoyo que estamos teniendo en YouTube y Spotify. Voy a dedicar 2 minutos para hablar del tema de Clavero, que nos preguntaron. Sí, nos tiró beef y borramos el vídeo. Ya está. Le pedimos disculpas por privado y la cosa quedó ahí. Nosotros estamos aquí para aportar y no para restar ni para llegar a movidas que sabemos que viralizan, porque el vídeo viralizó muchísimo. Había gente pidiendo sangre, pedía que nos metiéramos también con más influencers y no es nuestro estilo. Estamos aquí para aportar. Y bueno, hoy es un tema igual más distendido. Hoy no vamos a ser tan serios quizás como con Miguel Anxo Bastos, con CEOs de empresas, con mucha gente que hemos traído, la verdad. Hemos hecho capítulos muy aburridos. Sí, sí. Y yo creo que hoy es un toque diferenciador, es un toque más gracioso, un toque más femenino, que también nos hacía falta, la verdad. Y hoy es un completo placer tener con nosotros a Carla Mañas. Hola, ¿qué tal? Estoy deseosa de que después de que hayáis dicho, guau, llevamos unas visitas, estamos subiendo un montón, que llegue yo y de pronto tres visitas y son las 3 nuestras. No, que va. Nada, entonces van a ser 2 seguramente. Bueno, lo primero que quería preguntarte es, bueno, para quien no lo sepa, no sé, bueno, casi mejor que te presentes tú, que vas a saber hacerlo mejor que yo. Bueno, lo intento. Voy a presentar, o sea, esto en el mundo capitalista en el que vivimos, cuando uno se presenta siempre pone por delante la profesión que tiene. Hay que pensarlo, esto está muy feo, pero bueno, que podía decir soy Carla y soy Virgo, que lo soy. Pero soy Carla Mañas, soy periodista, cómica y mala persona. Esa es mi tríada de cómo me presentaría yo. He aparcado un poco el periodismo porque he acabado muy cansada de él, para dedicarme un poco más a la comedia y espero que se pueda mantener en el tiempo. Si no, volveré con la cola entre las piernas al mundo del periodismo y fingiré que no ha pasado nada. Dentro de esta presentación me hace gracia. ¿Por qué mala persona? Me gusta ser mala persona. No, a ver, si todo el mundo, como yo hago humor negro, mucha gente, cuando termino y tal, se me acercan, qué valiente eres muy valiente. Y a veces yo la rollo, mira, igual solo soy malvada, o sea, y me gustó ese rollo de tal, porque aparte creo que como que no me pega, o sea, la gente no se espera que yo sea mala persona y me gusta como jugar un poco a eso. Y al final para ser periodista también tienes que ser mala persona, un poco, así que... Bueno, ¿y cómo llegas a ser monologuista? O sea, la Carla chiquitita ya contaba chistes, ya se preparaba... La Carla chiquitita consumía tanta televisión y YouTube que se estropeó. No, porque yo veía, mi padre tenía libros de monólogos de tipo del Club de la Comedia, así de los 90 y tal. Y entonces yo... Sí, de los de Paramount y todo eso, ¿no? Todos esos. Y entre que yo soy asmática y cuando tenía como 12 años tuve una neumonía muy fuerte y pasé como 2 semanas sin ir a clase y estaba en casa. Y no tenía otra cosa que hacer que ponerme a ver cuando todavía era Paramount Comedy. Y yo le daba y veía todo el rato los monólogos. Y empecé a aprendérmelos de memoria. Y después lo que hacía en el instituto era replicarlos en el recreo. Y a partir de ahí ya dije, mira, me gusta esto. ¿Y por qué humor negro? La verdad es que no estoy exactamente segura de cuándo fue el cambio, porque yo antes, cuando era una niña, o cuando era, no sé, antes de los 20 o así, yo era como todo lo contrario a lo que soy ahora. O sea, era un humor mucho más blanco, más del rollo, venga, todos, alegría, tal. Y ahora es en más plan... Jorge Cremades. Sí, puede, porque yo veía a Tous Carapoyen, me gustaba mucho. Hostia, qué época. Tous Carapoyen. Fui a una quedada. De Destroyers, de todo este Los Destroyers. Fui a una quedada de los Destroyers que salió en el programa de Ana Rosa porque pegaron a una niña. O sea, le dieron una patada voladora. Una patada voladora de Tous Carapoyen. Y yo lo vi todo. Entonces yo era de ese rollo. Creo que puede ser... Ahora voy a abrir el cajón de las emociones y las desgracias, pero quiero decir, mi padre, que ya murió, tenía trastorno bipolar.
Entonces sí que tuvo como una crisis bastante grande cuando yo tenía 15, 16. A mí me gusta pensar, o yo asocio que puede ser eso, que rollo que me cambió como un poco el mindset y así de... Me volví como una niña un poco más arisca y a partir de ahí empecé como a ser más cínica a lo mejor y ese cinismo es lo que me hizo convertirme en lo que soy ahora, que es mala persona, claro, y hacer humor negro. Y dentro de mala persona, que quizás va implícito también ser periodista, Sí. ¿cómo pasas de estar en el instituto preparándote, bueno, en el cole, preparándote monólogos y viendo que es algo que te gusta, a de repente decir, periodista? Que los chistes no son tan buenos como los monologuistas. Pero a veces tienen más éxito, ¿eh? Es que yo, claro, al cabo del tiempo me di cuenta de que me tenía que haber metido en comunicación audiovisual, que era lo que yo quería realmente. Pero yo lo que hacía era, como veía mucho la tele, me gustaba mucho Eso lo que hicisteis y me gustaba Dani Mateo. Y entonces yo había buscado en Google, ¿qué estudió Dani Mateo? Y estudió periodismo. Y dije, o sea, para salir en la tele, que era lo que quería yo, y hablar, yo quería hablar, no sé, pues es que me gustaba mucho escribir, yo quería escribir mis cosas y contarlas. Y me tenía sentido que un periodista lo que hace es escribir sus cosas y contarlas. Ya sea pues eso, en periódico, en revista, radio, tal. Entonces dije, vale, esta. Y luego descubrí que no, que era otro, que tenías que ser serio y listo. Pero bueno. De hecho, me chocó, dices lo de escribir, porque tú antes tenías un podcast, si no me equivoco. Lo sigo teniendo, lo que pasa es que la vida se puso de por medio. Más aparcado, imagino. Claro. Y me chocó que decías que tú guionizabas todo. Sí. O sea, eso para un podcast me parece una completa locura. Sí. Nosotros vamos como un mono con una escopeta. Claro, es que después descubrimos que el mundo del podcast era más bien eso, o sea, cada vez guionizamos menos. Ahora sí que escaletamos y sí que tenemos... O sea, yo tengo frases literales que pongo, pero claro, yo cuando empecé con ese podcast, que era Tristes en la Ciudad, que la gente lo puede buscar si quiere, que aún están ahí colgados los episodios, yo lo que quería era demostrar que yo puedo escribir 1 hora de contenido sobre cualquier tema y que sea entretenido e interesante, porque sí que era como un podcast rollo cultural, pero como de comedia, entretenimiento sería como un término medio. Mi compañera era como más seria y yo escribía más tipo chistes, pero sí que, pues yo qué sé, hicimos un capítulo sobre el ego y entonces evidentemente hablábamos mucho de filosofía y así. De hecho, hablamos bastante de filosofía en el podcast porque a las dos nos gusta. Entonces es un poco eso, mezclar y decir, puedo hablar de cualquier tema, escribirlo y que sea entretenido de escuchar. Sí, ahora, de hecho, la filosofía, si no me equivoco, tienes 2 libros también publicados. Mira cómo se ha informado. Pero, ¿y de dónde sacas esta información? Tengo 2 libros. Un poquito por ahí. El detective privado del otro día. ¿Cómo? El detective privado del otro día. Le pedí un favor y... Tengo 2 libros que son Mi TFG y Mi TFM. Pero lo cogí, yo como en un mundo capitalista tampoco se hace nada gratis. Yo dije, yo este trabajo que he hecho, yo quiero un dinero, yo quiero percibir los royalties de mi trabajo. Entonces cogí tanto mi TFG como mi TFM y lo reedité en formato libro, para que tuviera sentido, que no fuera a leer un epílogo de movidas. Le diseñé la cubiertita y todo y lo autoedité. Bueno, todo esto hay que decir que si tú indagaste, a mí me bastó el camino para indagar que su profesor fue Miguel Anxo Bastos. Sí, me dio clase. De hecho, cuando lo vi, yo os indagué también, claro, antes de venir. Yo busqué ahí y dije que sí porque vi a Bastos. Dije, bueno, mira, si estuvo él. Sí estuvo Bastos. ¿De qué te dio clase? De políticas. De políticas. En periodismo. Bastos. Porque periodismo un poco, sobre todo los 2 primeros años, las asignaturas de periodismo es un poco... ir a comprar y meter de todo en la bolsa, ¿sabes? El rollo, me apetece unas lentejas, también unas Pringles y un poco de agua. Entonces, en periodismo, en primero de carrera, teníamos publicidad, políticas, economía, historia, producción, redacción, mira cómo me acuerdo de todas, y por ahí alguna más, pero era rollo algunas. Sí que eran de periodismo y luego era ir al instituto otra vez. Y luego Bastos en políticas. A ver, Bastos, a nivel monólogos, es un espectáculo, porque es una persona que es la persona más seria del mundo, más elegante que he conocido, pero luego los memes de él son buenísimos, son maravillosos. O sea, y con deciros, porque aparte yo la tuve el primer día de clase, teníamos políticas, claro, ninguno de nosotros sabía lo que iba a pasar. Entonces, estábamos en clase como esperando, tipo, tenemos 18 años, esto es nuestro primer contacto con el mundo adulto, muchos no vivimos aquí, o sea, estamos en una ciudad diferente, y de pronto el aula se empieza a llenar con alumnos de otros cursos. Se llena de gente de pie, esperando tal ahí, y de pronto entra Bastos haciendo así y todo el mundo empieza a aplaudir. Y nosotros,
¿qué está pasando? Esto es una novatada, ¿es eso de lo que hablan? y era Roy, y empezó a hablar y a soltar como las movidas que suelta Bastos, tal. Tipo como si fuera una mesa, o sea, típica cosa que tú ves en las películas de Estados Unidos de cómo es la universidad con el profesor que les hace pensar y se sube encima de la mesa y les dice no sé qué. Pues fue un rollo así, los de otros cursos rebatiendo, no, Bastos, eso no es así, porque en una cultura de no sé qué eso es tanto, no, pero si eres anarcocapitalista eso es no sé qué. Y nosotros así, tipo, ¿pero qué está pasando? Sí, fue un gran impacto. ¿Y cómo es Miguel Anxo Bastos como profesor? Es muy guay, o sea, a día de hoy la asignatura en la que mejor nota saqué fue en política, es que saqué un 9 y pico. También porque no me esforzaba mucho las demás, vamos a decir, quiero decir, igual si hubiese currado pues habría tenido otro 9, no lo sabemos, porque no me preocupé por ello. Pero claro, las clases consistían en debates, él sacaba un tema, intentaba sacar temas que sabía que nos iban a molestar, porque él lo que quería era que practicásemos un poco de cómo defender ideas, y eran, o sea, y la base de la evaluación era ir a su despacho, charlar con él un rato de tus intereses, qué temas te interesaban, y él te recomendaba libros. Y entonces tú tenías que leerte esos libros y volver con él a comentar los libros. Y estaba, o sea, y aparte, y no eran solamente libros de política, quiero decir, yo leí libros de música, leí novelas, porque me gustaba mucho el rollo decadente de principios de siglo, o sea, todo ese rollo... Sí, noaria, sí. Sí. Y también me dio una por ahí. Me mola también mucho lo que es antropología y tal, o sea, muchas cosas como muy dispares. Y el pavo siempre tenía títulos de libros para darte, era increíble. Es que es una enciclopedia. Sí. Es una enciclopedia. De hecho, cuando lo fuimos a buscar, o lo fuiste tú a buscar, estaba comprándose un libro. Sí, o sea, yo te digo, estaba aquí al lado. Llegó en el coche y yo le dije, ya salgo a buscarle. Y de repente lo veo salir de un sitio que nosotros estamos aquí habitualmente, con 4 libros debajo del brazo. Y digo yo, no puede ser que se haya ido a comprar 4 libros a las 9 de la mañana, venía con 4 libros debajo del brazo. Yo quedé... Dice, por si acaso me hacen esperar para tener lectura. Completamente. Lee un libro al día, por lo que nos dijo. Me lo creo perfectamente, me lo creo perfectamente. Una locura. Es un crack. Y ahora que dijiste, bueno, llegué a primero de periodismo, vale. Si tú tuvieses que recomendarle a alguien estudiar periodismo o no estudiarlo, ¿y qué cosas buenas tiene y qué cosas malas tiene? A ver, yo, aunque parezca que no, sí que aprendí muchas cosas en periodismo y sí que estoy contenta de haberme metido en periodismo. ¿Me hubiese gustado más a lo mejor comunicación audiovisual? Como digo, muy probablemente. Pero, de hecho, me intenté cambiar. En segundo de carrera dije, va, me cambio, me muevo tal. Pero me dijeron que no podían porque tendría que volver a repetir selectividad. Dime tú, ¿cómo? Si el 60% de las asignaturas el primer año son las mismas. Bueno... Sí, aprendí muchas cosas, en plan hablar a cámara, radio me encantaba, todo lo que son cosas de cómo moverte en ciertos escenarios y también como formas de proceder ante cosas, sí, las aprendí y estoy contenta. ¿Creo que son esenciales para dedicarte al periodismo? No, necesariamente. O sea, son esenciales saberlas, pero no te hace falta ir a estudiarlas, porque las puedes encontrar por otro lado. De hecho, las típicas historias de los superperiodistas de Estados Unidos de los años 50, que es como lo típico, que el del puro, tal, no sé qué, está fumando y tal, siempre tienen como al becario que está aprendiendo y está descubriendo un montón y se queda 12 horas allí y tal, y al final es así como se aprende, quiero decir, no... Claro, porque a mí un tema, por ejemplo, que en la facultad, pues en una carrera como Derecho, que es fundamental, ¿no? El tema de la oratoria, y no se practica la oratoria. ¿En periodismo se practica la oratoria? ¿O solo a través de estudio de libros? Es que es muy cajón desastre, insisto. La asignatura, yo por ejemplo, teníamos Derecho, esa era otra de las asignaturas que teníamos en primero de carrera, Derecho de la Información, donde ahí sí que hicimos como unos debates. Nos daban un tema y teníamos que dividirnos en 2 grupos, uno a favor y otro en contra. Eran tipo, yo por ejemplo me tocó el de libertad de expresión de si fuera una portada de una revista como El Jueves, y aparte me tocó en contra, siendo yo quien soy. Y entonces por esa parte sí, y sí que hacíamos mucho de hablar y tal, pero insisto, tampoco fue una cosa que yo creo que sin ella no hubiese podido, porque no. Luego llegué a un periódico de verdad a trabajar y el modelo, o sea, los programas de diseño que utilizaban para montar noticias no eran los que yo había utilizado en la carrera. Entonces, realmente... Claro, sí. ¿Y qué dirías que es lo peor de la carrera que dices, esto no volvería a pasar? Es que hay asignaturas que sobran. Por ejemplo, lo que comentaba él en el coche, lengua castellana. Quiero decir,
está bien el instituto, pero llegar del instituto y Sí, volver a hacer luego- lengua castellana era un poco, a ver, no sé. A mí particularmente, porque no me gustan las matemáticas, estadística tampoco entendí por qué tenía que tenerla yo. O sea, quiero decir, para mí tendría que especializarnos muchísimo antes, porque al final pasas 3 años mirando para el aire. Y para mí lo peor de la carrera era tener que ir a clases y estando yo ahí sentada, sabiendo que no me estaban sirviendo de nada. Pero esto es por el plan de Bolonia, de que tienes que ir obligatoriamente, porque si no, vamos, os aseguro, ya me fumé bastantes clases. Vamos, para mí sobraban las de teoría. Las de práctica, ir al estudio y tal, eso estaba guay, pero no sé. Bueno, ahora que te metiste con eso, a ver que tú ya eres graduada y licenciada Sí. y tal, el plan Bolonia, ¿qué opinas de él? Porque antes era, no hace falta que vengas a clase, te estudias la teoría y vienes al examen y apruebas. A día de hoy es, ven a clase, haz los parciales y aún así puedes suspender, o sea, no te libera de nada. ¿Tú qué opinas de eso? A ver, claro, es lo que decíamos antes. Yo quiero un médico que haya ido a sus clases. Ujú. Entonces, a lo mejor en ciertas carreras sí que veo como necesario de decir, mira, tienes que venirte a clase, chaval. Aunque luego, claro, es que también depende del profesor, porque si yo voy a ir a clase para que estés leyendo directamente del PowerPoint que luego vas a dejar en el campus virtual, pues es que igual me dormía una horita más, ¿sabes? O sea, claro, a mí me parece... Es que a mí lo que no me gusta, y tampoco me gustaba cuando estaba en el trabajo, es que me traten como si fuera un niño. O sea, a mí ese control férreo sobre un estudiante de no, tienes que venir y firmar, porque si no vienes y no firmas, no sabemos dónde estás y no sabemos lo que estás haciendo. Y es como, señor, soy un adulto, ya me encargaré yo. Y si suspendo, pues es mi problema. ¿Sabes? Tampoco... Igual es recomendable que la gente suspenda más en la universidad, ¿sabes? Igual es recomendable que de una promoción de 100 alumnos, pues solo se gradúen 25 y que el resto hayan suspendido. Que se las apañen ellos, pero no tengan que estar detrás de, no, es que tienes que hacer un parcial y luego tienes que presentar 3 trabajos y si los presentas un minuto más tarde de las 12, ya no cuenta. Y tú qué sabes, o sea, igual ese chaval tiene pues otra movida. Yo es que soy muy de autogestionarme el tiempo. O sea, yo nací para ser autónoma, pero el mundo no quiere que lo sea y lo agradezco. pero nací para ser autónoma. El mundo no quiere que nadie sea autónomo. No. Qué va. ¿Y cómo es trabajar de periodista? ¿Es como nos lo imaginamos, como dijiste tú, el puro en la redacción, No. el de Bailey Beagle, quiero fotos del hombre araña? Es que ¿sabes lo peor de todo? Que yo estoy muy, muy entristecida con el mundo periodístico porque a mí el problema es que me tocó trabajar en un sector del periodismo muy aburrido, que es publireportajes. Entonces, claro, yo esa cosa de redacción de se ha caído un árbol y se ha incendiado no sé qué, corred. Yo eso no lo viví. Yo viví, se ha abierto una nueva tienda de zapatos en Gran Vía y alguien ha de ir a hacer unas fotos. Entonces, claro, ese momento de urgencia de el Watergate, ¿qué está ocurriendo? Hay que investigar. No lo viví. Creo, claro, yo también he hecho periodismo local, o sea, yo he estado aquí. Creo, o sea, sé que hay muchos compañeros que sí que hacen como investigaciones súper interesantes y tal, pero creo que ese tipo de periodismo está más en revistas, o sea, cosas especializadas que tienen es lo que le llaman el periodismo lento, que son reportajes que están hechos con mucho tiempo. Sí, un estudio sobre algo. Un estudio tal, mucho muy bien tiempo. investigado. Claro, después, no todo el periodismo es así. De hecho, la mayor parte del periodismo no es así. Y ahora con Internet mucho menos, porque la gente lo que quiere es verlo ya. Entonces, hacerte ese reportaje guay de hoy me quedo con un whisky hasta las 4 de la mañana en redacción porque hay algo que no me cuadra en estas cuentas. Eso ya no se hace. De hecho, ahora se quejan muchos periodistas de que ahora con Internet buscan el click. Es el clickbait de que se queja todo el mundo de los youtubers y los influencers. Pues aquí los periódicos son los primeros quieren el click. Sí. Al final, eso es lo que le da dinero al medio. También, o sea, uno como tiene que entender como lector, si quieres periodismo de calidad y quieres que te ofrezcan cosas buenas, al final tienes que pagarlo de algún modo. Y la mayor parte de veces eso se paga con los artículos de la curiosa enfermedad de David Broncano, y es que le sudan las manos, ¿sabes? Sin eso no habría reportajes gordos. Al final, pues antes, no sé, lo pondrían con más publicidades ahí, que también la gente se queja mucho cuando veían publicidades en el periódico, pero es como, a ver... De alguna forma hay que pagar. Claro. O sea, tú sabes lo importante es que tú sepas que eso es una publicidad. Ya es responsabilidad tuya, pues que te obnubile o que no, pero quiero decir, mira, que haya un anuncio de la Xunta, que mucha gente se quejaba con nosotros de rollo, que yo he hecho muchos publireportajes, no políticos como tal, pero rollo
Sí, de instituciones públicas. Claro. Y luego la gente, cuando se publicaba, ponían comentarios. Muy bien, a sueldo de los políticos. Y es en plan de, claro, idiota, ¿a sueldo de quién voy a estar? O sea, vamos a ver, pero si tú ya ves que pone hashtag branding content, contenido patrocinado, pues tú ya sabes que es un contenido patrocinado. Si no te lo quieres leer, no te lo leas. Pero de algún modo tienen que pagarme, ¿no? Digo yo. Y dentro, Uy. Dale. y dentro del no os periodismo, que hay muchas vertientes. Hay periodistas de guerra, periodistas deportivos. Claro. ¿Hay algún tipo de periodismo que digas tú, me habría gustado a lo mejor probar? Yo, cuando estaba en la carrera, me interesaba mucho el de guerra. Es verdad que soy una cagueta, o sea, no hubiese podido hacerlo. Pero me gusta, pero porque es un tema que me gusta mucho, o sea, me gusta mucho la historia y todo lo que es eso de geopolítica y tal, me gusta. Pero yo me especialicé, o sea, el máster que hice fue cultural. A mí me gustaría hacer periodismo cultural. Pero... Vale, ahora te voy a hacer una pregunta, igual te pongo un compromiso. Si tú ahora imagínate que estuvieses de periodista de guerra en Palestina e Israel, si tuvieses que sacar un titular, ¿cuál sería? A ver, depende de lo que pase, ¿no? Pero... Creo que es un buen momento para tirar por comedia. Digo, esto es la bomba, pondría, ¿no? El titular. A ver, claro, depende de lo que pase. Que eso también lo entiendo muchas veces. Sé por dónde vas. Que es, a veces no quieres que te asesinen, ¿no? Entonces, yo muchas veces cuando la gente dice es que no están siendo... la televisión española está siendo súper poco... ¿cómo se dice? Súper poco correcta a la hora de tal, porque ¿cómo puedes obviar que Palestina está no sé qué y Israel está en Eurovisión? Y es como, mira, el mundo no es una utopía. Todo el mundo sabe que Israel está cometiendo un genocidio, pero no podemos ir por ahí diciéndolo porque hay muchas otras cosas que dependen de que en televisión española no se diga que Israel está cometiendo un genocidio. Tampoco lo van a celebrar ni le van a aplaudir, pero tienes que entender que hay unas convenciones sociales entre las que incluyen no decir públicamente en la cadena principal de televisión de un país, este otro país está cometiendo un genocidio, porque no sí, funciona luego así. Aparte que es muy complicado que un periodista, creo yo, tenga ese afán de hacer algo, de dar su opinión, y que lo funen y lo despidan y es una persona que se queda sin trabajo. Hay muy poca gente que se atreva a llevar la contraria a los medios y a dar una visión un poco más Además, diferente. mucha gente es rollo... O sea, la gente quiere que el periodista dé su opinión y se moje sobre un tema si se va a mojar del lado que él quiere. Si un periodista se moja de otra manera, dirán, están opinando, esto es subjetivo, yo quiero objetividad por parte de los medios. Y si los medios tienen objetividad, dicen, no me está gustando, no se mojan nada. Entonces es como, mira, a ver, ¿qué quieres? Por favor, pues ponte un podcast y ya está, escoge tú el podcast que quieres. Completamente. Y es un poco la cámara de eco esta que se mete la gente, que es como, yo leo este periódico porque sé que va a políticamente, socialmente, tal, lo que yo pienso también. Y se quedan ahí y no salen de ahí. Sí, no, es que yo el otro día estaba discutiendo con mi familia sobre, por ejemplo, dos periódicos grandes, que como puede ser en España El País y el otro El Mundo o ABC, como siendo una línea, pues vamos a ver, de una empresa grande, tú lees una noticia en uno y en la otra dices tú, la noticia parece otra cosa. Entonces, yo a veces pienso que los medios de comunicación tradicionales no se pueden leer. O sea, actualmente creo que puedes buscar información en otros sitios. ¿Y a qué crees que se debe esto? ¿A censura por parte del Estado? Al final, un periodista es una persona, quiero decir, y uno, por mucho que quiera ser objetivo, siempre tiendes a escribir desde tu propia perspectiva. Entonces, tú puedes contar unos hechos. O sea, la cosa es, hay unos hechos que son objetivos. Esto es lo que ha pasado. Pero la forma de contarlo siempre va a variar según la persona. Si no, pues lo pides a ChatGPT, que se está haciendo también. Entonces, claro, si quieres que sea creado por una persona, al final siempre va a tender hacia un lado. Claro, luego está que en casos concretos, evidentemente, está sesgado a propósito. Y ahí es donde entra pues, la visión crítica de la persona que estás leyendo. Y por eso, más que no haya que leer la prensa tradicional, esto es cansadísimo, pero tienes que leértelos todos. Y luego ya tú dices, vale, creo que ha pasado esto. Haces tu batiburrillo. Vale, yo dejaría ya el Yo periodismo. dejaría ya la carrera. Sí, completamente. ¿Y cómo es ese lanzarte de un trabajo que tenías, me imagino que asegurado, un sueldo, tal, a decir, voy a dedicarme a los monólogos? A ver, yo estaba indefinida. O sea, yo estaba navegando el sueño español. Pero claro, cuando me lo dijeron, yo no sé en qué cara puse, que después vino el jefe a decirme, no te hemos visto nada ilusionada. Porque para mí no fue un rollo de, qué guay, tengo trabajo para toda la vida. Fue,
mierda, tengo este trabajo para toda la vida. No porque no lo estuviera pasando mal en el trabajo, sino porque hubo un momento que dije, voy a estar toda la vida levantándome a las 6:30 de la mañana para venir a escribir sobre Mercería Loli y sobre que la Xunta ha abierto un parque natural en Pontevedra. No puede ser. Pero yo tenía como esa cosa, ese afán creativo, ¿sabes? De decir, jolín, a mí me gustaba mucho escribir y hacer cosas. Entonces, el hecho de me vi en esa situación, me empecé a amargar. Y empecé a ver que se me daba bien todo el rollo monólogos, porque yo durante una temporada larga, o sea, llevo casi 13 años haciendo monólogos, pues durante 2 años lo compaginaba con trabajar. Y me empezaba a fastidiar que muchas veces tenía que rechazar cosas de monólogos que realmente quería hacer porque tenía trabajo. Y entonces empecé a decir, mira, tengo ahorros. O sea, que no me puedo quejar, la verdad. O sea, porque yo vivía con mi madre hasta hace poco. Entonces estuve ahorrando bastante y tal. Y fue rollo, antes de cumplir los 30, creo que puedo arriesgarme a hacer esto. Porque a volver siempre tengo tiempo. O sea, no lo haría con... O sea, no tengo hijos, ¿sabes? No hay nadie que dependa de mí. Si tuviera hijos, tal... De hecho, compañeros míos en la oficina algunas veces se me acercaban. Carla, ¿qué edad tienes? ¿Qué edad tienes, Carla? Y yo, 28. En aquel momento, ahora ya soy una vieja, tiene 29. Yo, 28. Y me decían, pues vete ahora que puedes. No vas a cobrar más de lo que cobras ahora. Investiga. Y yo, hostia, vale. Claro, si me viene así también desde aquí. Y entonces dije, venga, voy a intentarlo. A tiempo de irme a trabajar a a una perfumería, siempre estoy. Sí, es un poco la mentalidad que tenemos nosotros, ¿no? Al final, sí, tiempo en estas edades es la época de arriesgarte, de jugártela, de probar cosas nuevas, a ver qué pasa, y si no, siempre tienes Citroën, como digo yo. Claro. O sí, es que al final, para ir a Faro, que no me importa decirlo, que decir Faro de Vigo, que era donde estaba trabajando yo, es muy Citroën en ese sentido. Quiero decir, la gente que está ahí. Se jubila ahí. O sea, se quedan ahí. Gente que en mi departamento que entró de prácticas a los 14, tienen 40 y pico y siguen ahí. Y claro, eso está muy guay si tú tienes familia y tal, te da una seguridad y tal, pero es que a mí fue un momento de decir, no puede ser que con 26 años, que es cuando entré, que ya no vaya a haber otra cosa. O sea, a mí se me vino un mundo encima un poco así de rollo, no, por favor. O sea, y aparte porque yo, lo que os decía antes de yo nací para ser autónoma, a mí el estar encorsetada a un horario concreto y en un sitio concreto, porque no teníamos teletrabajo ni nada, a mí eso me deprimía un montón. Era rollo, no puede ser. No. O sea, si yo tuviera, porque sí estuve de freelance al principio cuando empecé, si yo tuviera la posibilidad de trabajar a lo mejor, yo trabajo muy bien por la noche. Entonces yo cuando estaba de freelance, a partir de las 10 de la noche me ponía a trabajar hasta las 2. Y luego a la mañana siguiente pues me levantaba un poco más tarde y tal. No poder hacer eso ya me fastidia, ¿sabes? Entonces, no sé, fue un cúmulo de cosas. Claro, y tú, por ejemplo, esto ya es por curiosidad, siempre que veo un monólogo, Club de la Comedia, Broncano, yo siempre pienso, ¿cómo harán para sacar humor de cosas que a las personas del mundo de a pie no se les va a ocurrir en la vida? O sea, ¿cuál es el proceso creativo? Es que tienes que escribir, o sea, a lo mejor hay algo que a ver, aparte de que al final sí que el talento, o sea, lo del talento se practica, pero también se nace. O sea, quiero decir, puedes aprender a dibujar bien, pero tiene que haber algo. Pues con comedia lo mismo. Al final es igual que escribir cualquier otra cosa. Se te tiene que ocurrir. Pero sí que es tipo... o sea, por lo que veo que hago yo y que hacen mis amigos cómicos y tal, todo nace de apuntarte a algo o mandarte una nota de voz a ti mismo de algo que te ha hecho gracia o algo que has visto. Y dices, vale, esto seguramente si lo trabajo puedo sacar un bloquecito de algo. Entonces te lo apuntas y de ahí intentas ir tirando. Nosotros tenemos un Open en Vigo, Comedia Ración, en Instagram. Y claro, lo que hacemos es probar esos textos que se nos han... Claro, y tú ahí lo que vas viendo es, vale, voy a cambiar de orden, voy a poner esto tal, esto lo tacho porque no ha hecho gracia. O sea, al final es escribir sobre escribir, o sea, escribir y reescribir hasta que te queda uno así bonito. Sí, al final es mucho prueba y error, ¿no? Por lo que yo también tengo escuchado a más cómicos que muchas veces prueban chistes y no les funcionan, entonces los quitan, luego los meten al final y es un poco prueba y error. Intentas ver, claro, el rollo, me ha funcionado aquí porque a la gente le ha hecho... O sea, yo siempre digo que hay que probarlos por lo menos 3 veces. Porque a lo mejor yo os cuento a vosotros un chiste y a vosotros no os hace gracia, pero se lo cuento a otra persona y sí le hace gracia. Entonces digo, vale,
¿Cuál es el problema? ¿Ellos o el chiste? ¿Sabes? Entonces tienes que probarlo con otra persona. O le vas cambiando. Si lo cuentas así es mejor. Si lo cuentas después de otra cosa o antes es mejor. Y luego también puede ser que el chiste sea una mierda y lo tengas que borrar. Yo soy muy de agarrarme a chistes hasta que veo que no puedo tirar más, porque a mí me gustan. Y los tiro igual y veo que no hacen gracia y yo insisto todavía, pero ya al final hay que eliminarlos. Y dentro del mundo del espectáculo, ¿cómo es subirte a un escenario por primera vez? Claro, es que yo vengo de un mundo. Yo empecé a hacer. O sea, siempre me gustaba, como os dije, desde pequeña, pero no me atrevía, ahora de adulta, porque me daba vergüenza hacerlo mal. Porque yo ya tenía, como en Twitter y en Instagram, como un público que era rollo. Yo no partía del anonimato. Evidentemente no me conocía a nadie, pero sí la suficiente gente como para que si lo hacía mal lo vieran. Entonces yo estaba como un poco así. Y pasó porque David Suárez, que es amigo mío, me obligó. Me dijo, voy a ir a Galicia a actuar y me vas a presentar. Así que tienes que tener 10 minutos para cuando vaya. Y fue como... y lo peor de todo es que me salió increíble. Y eso es lo peor que te puede pasar en tus primeras veces. Que te salga muy bien porque te confías y luego te estampas, que me estampé un poco. No me he estampado todavía demasiado porque soy muy prudente. Pero, no sé, me gustó. Eso sí que me gustó. ¿Cuál ha sido tu mayor estampada? La peor experiencia que tuviste. Me pasó que no fue culpa de nadie, ¿no? Pero me pasó que me llevaba como unos meses solo haciendo monólogos y me contactaron para ir a Celanova a una movida del Día de la Madre. Tenían como era pues, el Día de la Madre y había por la mañana muñeiras, por la tarde no sé qué, luego un tupper sex y luego yo. Y ahí todo junto en el cartel, o sea, el tupper sex y mi cara. Y fui y no vino absolutamente nadie. O sea, en el público estaban 4 personas que eran del concello y 2 señoras que creían que eso era el tupper sex. Y yo tuve que tirar igualmente mi texto porque era rollo, bueno, a mí me han contratado. Claro, ¿qué pasa? Que lo que yo había preparado, que eran creo que 40 minutos, que fue caso horror porque nadie que lleva 3 meses tiene 40 minutos. Pero yo lo intenté. Y los hice en 15. Porque claro, si no hay un público que ría y aplauda, tú vas tirando. Lo que Tirando, hablas y terminas. Y yo, las señoras pensando, ¿pero cuánto vas a sacar las pollas? Claro, ¿dónde está? El tupper lo veo, pero el Claro, y tú dentro de, pues por ejemplo, para saber un poco más sobre el mundillo, tú escribes un monólogo y ese monólogo lo utilizas todo el año, vas intercalando, ¿no? Claro, o sea, la cosa está en conseguir tener tu unipersonal, o sea, tu show propio, que suele ser entre 50 minutos y 1 hora y 10. O sea, tú tienes que tener ese material. Pero ¿qué pasa? Para tú tener 1 hora y 10 de material bueno, eso tardas un montón. O sea, la gente que empieza a hacer monólogos y ya dice, ya tengo mi show, y te hace 1 hora, esa hora a fuerzas es que no va a ser buena. O eres un prodigio de la naturaleza, o eres Mozart, o esa hora no va a tener ninguna gracia, porque no, o sea, nadie puede escribir 1 hora de una sentada. Es que es imposible. Y menos sin probarla antes. O sea, bueno, yo puedo ponerme a escribir, pero luego, ¿sabes? O sea, ¿cómo sé yo que hace gracia? Entonces, tú, claro, lo que te dure a ti ese unipersonal depende del tiempo que te lo quiera comprar el público. Normalmente, por lo que yo he visto, tú puedes estar con la misma hora de stand-up unos 2 años, perfectamente. Hay algunos que lo que hacen es ir cambiándola, te hacen como un barco de Teseo, que de rollo van con la misma hora, pero le cambian 15 minutos, luego otros 15 tal, y al final ya no es la misma hora, ¿sabes? Sí, al final tienes otra diferencia. Pero de normal, o sea, luego ya si estás consagrado, agárrate a tu monólogo de los americanos, Goyo Jiménez, y muy bien que haces, y háztelo durante 10 años. Bueno, creo que lo está variando, creo que no es siempre lo mismo. Pero sí, o sea, los consagrados se pueden permitir. Pero, por ejemplo, Goyo Jiménez me pasa un poco como yo creo que la gente que va a ver Fast and Furious. No espera una película que le cambie la vida. Claro. Quiere ver a un Seat Cupra dando vueltas de campana como si fuera una atracción, el Dragon Khan. Y eso es lo guay. Es lo mismo, quiero escuchar a los americanos. Ellos quieren, o sea, es que eso es lo guay. Cuando tú eres, o sea, yo por ejemplo no me puedo permitir, o sea, yo haré mi hora ahora que la tengo más o menos montada y la haré un par de años y ya. Porque al final la gente querrá más cosas. O sea, si vienen 2 veces y ven que las 2 veces he contado lo mismo, ya no van a volver. Pero cuando tú eres famoso, cuando tú eres Taylor Swift, la gente quiere que cantes Shake It Off. Y va a ir porque cantes Shake It Off.
Y cuando eres un cómico famoso, la gente quiere escuchar lo que quiere escuchar. Y entonces al final te permites eso. Por eso los que están consagrados sí que tienen su mismo texto durante 6 años, pero porque la gente lo quiere ver. Cuando dejen de vender entradas, se verán obligados a hacer un texto nuevo. Pero mientras tanto, y yo les comprendo, factura lo que quieras, amigo. Por supuesto que sí. Y hablando de la fama, porque yo te escuché en alguna entrevista. Madre de Dios. Que dijiste que si a los 30 años no eras famosa, Claro. que te bajabas del barco de la vida. Claro. Luego, ¿qué pasa? Que me di cuenta de que era irreal. No, pero sobre todo porque me dijeron, a los 30 es cuando la gente empieza a hacerse famosa en el mundo de la comedia. Porque claro, yo lo veía rollo, jolín, los cantantes. O sea, yo veía a OT y decía, por favor. O sea, claramente mi barco partió a los 23 y yo no estaba en él. Pero en el mundo de la comedia sí que es como, es eso, como para tú tener una hora buena tienen que pasar 2-3 años. Al final el inicio es mucho más tardío. Ahora ya no opino eso. Es verdad que la excedencia me la pedí ahora precisamente porque aún no cumplí los 30, pero están llegando. Y me acojoné. Porque dije, no. Porque con 29 ya es como rollo, vale, estoy tal. Ahora no voy a dejar de intentarlo a los 30. A los 35 puede, pero... Sí, pero es verdad, nunca lo había pensado. No hay cómicos jóvenes, por así decirlo. Se me ocurre algunas, y Pablo Meixe o así, más jóvenes. Sí, pero Pablo es mayor que yo. ¿Es mayor que tú, Pablo Meixe? Pablo es amigo mío y Pablo es un par de años mayor que yo. No lo aparenta. Hostia, es que no lo aparenta para nada. Yo pensé No lo que era aparenta. de mi edad o menos. Y también Pablo empezó a irle guay pues, a los 29. Ostras. O sea, Porque al final también necesitarás, porque al final yo creo que a medida que te haces mayor también vas encontrando humor en otras situaciones. claro, ¿no? y Entonces vas eso te hace ser definiendo mejor. tu personaje, porque eso es lo más costoso. Yo tengo la suerte que yo definí el personaje súper rápido, pero porque al final lo que yo hago es muy extremista. Entonces yo ya estoy hecha, o sea, yo ya llevo un producto compartimentado y diseñado. Luego hay gente que es más observacional y como que va variando y no se sabe muy bien qué voz cómica tienen. La mía ya estaba clara desde el principio, entonces eso sí que me ayudó. Tú eres humor negro a tope, ¿no? Por lo Sí. que... A ver, yo hay muchas cosas que yo las hago y digo, no me parece que sea tan humor negro, pero la gente me hace, bueno, disculpa. Pero sí, o sea, hago más cosas, pero sí. Y hablando de humor negro, mencionaste a un cómico que yo creo que es el culmen del humor negro en España, el Ricky Gervais español, por así decirlo, que es David Suárez. Sí. Que yo tengo un superpoder que es imitarlo. Por favor, es verdad que ya me das vibes ya, ¿eh? Doy vibes de... Ya van, Ni tenéis eso que no los soy dos, amarillo. No, pero tenéis los dos las mismas vibes de De acabar en la le cárcel. gusta el kebab, ¿sabes? Sí, sí, un poco, ¿eh? Y ahora, ¿no os ha pasado que vais por la calle y de repente veis a alguien? Pero aparte pones la expresión facial. ¿No os ha pasado? Esa expresión de Brock, el de Pokémon. Sí. Maravilloso. Maravilloso. Es una persona que a mí me molaría traer, ¿eh? David Suárez. Sí, aparte no sé si tú estás al tanto del Roy casi va a la cárcel por un chiste. Es que yo creo que veníamos hablando en el coche de David Suárez, que a mí me lo... O sea, yo a él lo conocía de alguna vez que había ido al Club de la Comedia, si no me equivoco. ¿No? Te equivocas. Me O sea, al equivoco. Club de la Comedia. No es un personaje que... Alguna movida. O sea, ¿lo has podido ver en algún sitio? Sí. Con Leo Harlem y a lo mejor no que actuasen conjuntamente, ¿no? Sino, No me pegan, ¿eh? es que a mí me sonaba su cara y yo Sí, sé que... lo has visto fijo. Sí, salió Lo has mucho visto en fijo. prensa y en muchas cosas. Y ahora hace poco me volvieron a enseñar y yo creo que estamos hablando del mismo. A lo mejor que es él como si fuese a hacer una entrevista con otro tío y está todo el rato en plan prácticamente insultándole. No sé Sí. si será Eso ese. Sí, es después David. del formato que Eso hizo ahora. hizo, sí. Ujú. Vale, no, yo Vincent me Finch. parto. A lo mejor has visto alguna movida de cuando hizo Vincent Finch, que ahora está grabando la segunda temporada. Segunda temporada. Nada, para estrenarla tiene que venir aquí. Sí. A ver, yo si queréis que os pase el contacto. A nosotros encantados. Bueno, pues luego le escribo y le digo, hay dos muchachos, hay uno que cree que eres tú. No, y dentro del mundo de los monólogos, aunque no sea dentro del campo del humor negro, ¿cuáles son tus referentes como monologuistas? Es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo soy una terrible cómica en cuanto a que casi no veo comedia. O sea, sí que veo, pero tengo el attention span estropeado. Entonces me cuesta mogollón. O sea, yo tengo referentes extranjeros. O sea, me gusta mucho Jeselnik, lo fui a ver a Lisboa. Es David Suárez también, o sea, es también de humor negro. También Jimmy Carr, que también es de humor negro. Me gusta Trixie Mattel, que es una drag queen. Es otro rollo de humor también guay. Y españoles me gusta mucho Luis Álvaro, porque hace one-liners, que es lo que hago yo, que son chistes cortos, o sea, de una sola línea.
David también hace one-liners y también es referente. Y luego, claro, nosotros ahora en Galicia hemos creado como una escena súper guay que yo comparo. Yo he ido alguna vez a Madrid y he visto Opens allí y he dicho, amigo, o sea, en Madrid, claro, a más población, más posibilidades hay de que lo que hagas sea una mierda. Entonces, en Madrid están los muy famosos y la puria. Y luego aquí en Galicia somos a lo mejor 10 en total de que nos estemos moviendo ahora, quitando, pues quiero decir, famosos, sino lo que estamos ahora moviendo horas y tal. Y entonces de referentes tengo incluso a cómicos que están ahora aquí en Galicia conmigo, o sea, compañeros que, por ejemplo, ayer actuaron. Cata Ukelele, igual os suena, de Instagram o así. Me suena de verlo en cartel. Gonzaga, que eso nos va a sonar de Instagram porque se niega a las redes sociales. Pero porque él esto lo hace por hobby, pero súper gracioso. Mi amigo Bryce, bueno, yo ahora estoy en un programa de la TVG que se llama O Novo Rei da Comedia, que presenta Miguel Lago y que nadie ve. Nadie lo ha visto. O sea, el programa está ahí, pero nadie lo ha visto. Es maravilloso. Y somos varios con muchos estilos de comedia diferentes, entonces eso está guay. Miguel Lago también es un crack. A mí me encanta. A mí me gustaba más antes, eso es verdad. A mí me gustaba más antes pero también. Últimamente, desde que está con lo de Risto, así estaba, ¿no? Una cosa es así. verdad que se ha convertido en su propio personaje. Un poco. O sea, ya es tipo... A ver cuándo deja de actuar y no deja. No para. Y es como... Perdón. Pero fue muy majo con nosotros y tal. Eso se le concede. Y yo había ido de pequeña a ver... O sea, de pequeña, cuando estaba en instituto, sí que era uno de los que más me gustaban y fui a verlo sola, porque no tenía amigos. No, ¿qué niña de 15 años tiene amigos que vayan a acompañarla a ver a Miguel Lago? Ninguna. Y entonces yo fui sola. Aparte tenía su gran monólogo de soy un hijo puta, todo el rollo que era de esa época. Un gran monólogo. Y dentro de toda esta escena de, por ejemplo, claro, es que a mí no me pega el humor negro como un programa de La Gallega. Ya. Pero funciona, ¿no? A ver, claro. Sale Galloso a pegarte con el micro. Voy a jugar con las leyes del espacio-tiempo porque a vosotros dos os voy a decir que mañana se va a emitir un monólogo de humor negro que hice, que no sé, o sea, mi miedo es, porque lo soñé que me cortaban el monólogo, que no se emitía entero. Yo allí, o sea, yo sé, porque me lo han contado los guionistas y porque el director del programa me vino a pedir disculpas, que yo cuando envié el documento de esto es lo que yo quiero contar mañana en la grabación, hubo discusión en mesa de los productores y tal diciendo no puede hacer esto. Y yo no soy idiota, quiero decir, yo evidentemente no hubo chistes que no metí porque sabía que no los podía meter. Yo no hablé de Asunta y tengo así de chistes de Asunta, pero no soy idiota. Pero sí que hablé mucho de la muerte de mi padre, del cáncer y tal. Entonces, claro, ellos, esto no se puede emitir. Y entonces yo al final me dejaron porque una de las guionistas dijo, no, yo le he visto actuar con esto y sé que lo puede hacer bien. Y entonces yo el día de la grabación, en ensayos, fui a los de sonido, porque a veces te cortan, te ponen una ráfaga y ya terminas. Sí. Y fui y les dije, tenéis que dejarme hacerlo entero. Pues al final hacía como un speech de, jolín, el humor negro, la comedia, tal, al final es una forma de afrontar los problemas, no es, jolín, yo no estoy diciendo muerte a los negros, ¿sabes? O sea, quiero decir, por Dios. Y entonces decía, si me cortáis el speech final, sí que parece que soy una persona que tiene problemas. Entonces, por favor, es muy importante que se haga entero. Me dejaron hacerlo entero, entró súper bien, o sea, el público estaba súper contento, la gente aplaudía sin que el regidor hiciera nada, o sea, me quedé contentísima. Y el director me vino a pedir disculpas y me dijo, lo siento mucho, realmente creía que iba a ser horrible. Ahora, cuando hagan el montaje y se emita, van a tener la misma... O sea, quiero decir, porque... Sí, hay muchas manos por el medio. Claro. No sé lo que va a llegar. Entonces, a ver qué pasa. Pero yo lo puedo hacer. ¿Y no te da miedo que te hagan a lo mejor un David Suárez, como le pasó en Buenafuente o algo similar? A ver, yo ya terminé de grabar. Así que sí que es verdad que me gustaría poder seguir metiéndome por ahí y que esto no me perjudique. Yo creo que es imposible que me perjudique. Como mucho no me favorecerá demasiado, pero perjudicarme no me va a perjudicar. Y o sea, ya me pasó algo medianamente parecido, que es que yo había publicado un vídeo, la primera vez que empecé a subir vídeos a redes de mi cara, o sea, de yo hablando, hice un vídeo sobre las Islas Canarias, que no gustó. Pero no gustó a nivel, yo tenía amenazas por redes sociales de gente mandándome audios, te vamos a reventar la cabeza, no vengas por aquí.
Y salí en prensa de Canarias, rollo, la cómica, que yo dije, oh, me han puesto ya el título, porque acaba de empezar. La cómica gallega que se mete con le desea la muerte a los canarios, que yo no dije eso en ningún momento. Podemos pensarlo, aunque no lo digan. y claro, la gente empezó a meterse en cuentas de Faro para decir, estáis pagando a una sinvergüenza que no sé qué tal, y yo ahí ya sí que dije, hostia, cuidado, no ocurrió nada, porque internet no... Luego viene otra persona y ya se encargan... O sea, ahí sí que vi que dije, no, a ver, tiene que ser muy grande para que te afecte, pero una vez superado eso dije, bueno, y ahora ya está. Aparte son canarios, tampoco pasa gran cosa. Hay un muro alrededor. ¿Tú cómo notas al público? ¿Lo ves, o sea, me refiero, con el humor negro, los ves pues que lo entienden o muchos se lo llevan y se lo toman a pecho como si fuese... Sí me ha pasado alguna vez que ha habido gente que se ha levantado y se ha ido porque no, esto, por favor, esto no. Y a mí eso no me gusta porque, o sea, me digo, jolín, tampoco quería hacer... Y lo puedo entender, porque si yo tengo muchos chistes sobre cáncer, porque mi padre murió de cáncer y a lo mejor una persona del público tiene un familiar en ese momento que está enfermo, yo puedo entender que esa persona diga, ni de coña, y se levante y se pire. Y me da pena, porque digo, jolín, yo tampoco quiero obligar a nadie a escuchar cosas que le vayan a hacer daño. Pero en general, también es porque, o sea, creo que hay que saber escribir estas cosas, o sea, tienes que ser capaz de hacer el humor negro de forma en la que no estés, o sea, que no sea un insulto directo, sino que veas, estoy escribiendo chistes que sí que te hacen esa cosa al final de, ay, por Dios, pero que tampoco, pero que está bien empaquetadito. Y la gente lo recibe guay. De hecho, muchos se ríen de rollo, les hace gracia como esa cosa de, uy, 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 ¿sabes? Como una abuela que se come un caramelo y dice, uy, es que estamos pecando. Pues les gusta mucho ese rollete. Así que los veo guay. Sí, no, yo es que veo Juan Dávila también y... Claro. Eso también lo ha... O sea, sin ser yo, como ya te comentaba antes, sin ser yo la mayor fan de Juan Dávila, sí que ha como democratizado un poco, no el humor negro, porque él no hace humor negro, pero sí el no ser completamente blanco. ¿Sabes? Que la gente vea que te puedes reír de todo, de cosas que igual pensabas que si te reías eras mala persona, pero igual no tanto. Pero... Yo sí. Todos somos malas personas, Todos los que hacemos humor personas. negro, obviamente. Y, por ejemplo, el tipo de humor de Juan Dávila, yo es una cosa que no me gusta. O sea, yo voy a ver un show y a mí me gusta, te pago para que me entretengas. Es un poco el... No me gusta que... ¿Y de qué trabajas? ¿Sois pareja? A mí el crowdwork lo favor, detesto. Yo aborrezco el crowdwork. Pero porque a mí no me gusta. O sea, yo siempre dije, jolín, yo soy muy introvertida. Ahora es cuando saco y tengo autismo grado 1, tal, no sé qué. Pero quiero decir, a mí me gusta el monólogo porque es un monólogo. Porque hablo yo. No de pronto que venga gente, porque ahora ese es el problema que está generando este tipo de cómicos, que es que hay gente que va al show ya con ganas de ser protagonista, ¿sabes? Que diga, ya verás ya lo que te voy a contar. Lo que voy a contar, sí, lo que traigo ¡no! preparado. Un poco como el podcast de La Ruina, que la gente va con ganas de que lo saquen y de contar sus movidas. Que bueno, a ver, que en parte, pues mira, el crowdwork lleva existiendo desde hace mucho tiempo y al final es una disciplina de comedia como otra cualquiera. A mí me interesa, no mucho. Creo que tienes que además saber hacerla muy bien. Si no sabes hacer bien crowdwork, y esto nos ha pasado muchas veces en el Open, que vengan cómicos, o sea, que nosotros somos como ya una plantilla fija y digamos, y luego invitados, ¿no? Y a lo mejor viene alguno que no está acostumbrado. Aparte aquí en Galicia, al menos en nuestro Open, el crowdwork no entra nada bien. O sea, la gente no se quiere sentar en las primeras filas porque no quieren. Es que, por favor, no me hables. Y nosotros se lo hemos dicho a la gente, tipo a cómicos que vienen. Mira, aquí no suele entrar bien lo de hablar con el público. No, no pasa nada, es por hacer un poco de improvisación, tal. Tienes que saber improvisar. O sea, no... Si lo intentas, y mucha gente que está empezando ahora en comedia va directamente a eso. Y claro, tú, si te desenvuelves bien con esas cosas como Gal del Varas o así, que, insisto, no es mi tipo de humor, pero veo que lo hace bien, vale. Pero si de pronto llegas a un sitio y es tipo, bueno, ¿qué? ¿Y de qué trabajas? Pues soy barrendero. ¡Ah! y que barre mucho, ¿eh? Barre mucho. Entonces, como, ¿pero qué mierda me estás contando? No, tienes que ser bueno. No, pero completamente. Aparte es algo que se ha hecho muy viral, porque es un contenido que en redes lo peta,
Y también yo a veces creo que muchos cómicos que hacen otro tipo de humor se lanzan a hacer eso, por lo que estoy viendo en redes, por el hecho de viralidad en redes. Sí. Porque es una parte muy importante también de vuestro trabajo. Sí. Es que, a ver, yo entendería, yo ahora voy a lo de redes, pero quiero decir, para mí, si tú tienes una hora de show y hay 5 minutos de crowdwork, porque es lo que tú quieres cortar para poder emitir, o sea, poner después en Instagram, de puta madre. Si tu show son 50 minutos de crowdwork y 5 de texto, ahí hay un problema. Porque yo puedo entender que sí, pues al final tú quieres tener tu vídeo, que se vea, sobre todo si lo tienes en un teatro o tal, al final no deja de ser una cosa que sirve para venderte a otros teatros. O sea, al final las redes es lo que más importa a la hora de... O sea, yo me puse las pilas y subí un montón súper rápido, pero es que ahora mismo ningún sitio te contrata, a no ser que tengas como un bagaje ya de rollo, eres guionista no sé dónde o tal, pero ningún sitio te contrata si tienes 1000 seguidores en Instagram, porque dicen, ¿quién va a venir? Si Claro, no te conoce ni Dios. tienes que tú ya traer el público y todo. Claro, que al final eso es muy... O sea, engaña mucho porque, por ejemplo, yo tengo bastantes seguidores, o sea, tengo 26.000, para mí están increíbles, pero en el mundo real, pues 26.000 tampoco es tanto. Sí, aparte nosotros también estamos ahí con el podcast y todo y tenemos clips de millones de visualizaciones, pero luego no tienes feedback, no tienes una comunidad de millones de personas. O rollo, por ejemplo, muchos de mis seguidores no son de aquí, entonces yo actúo aquí. Claro. Yo no voy a llevar 26.000 personas a la sala. Yo voy a llevar a las que... Hay un fantasma aquí, hay un poltergeist. Sí. Yo voy a llevar a las que... Bueno, pues las que estén aquí. Entonces, eso sí que engaña mucho. ¿Qué pasa? Que vende muy bien. Sí, y es verdad. O sea, sí, evidentemente, cuantos más seguidores tengas, más gente te verá a ver, eso seguro. Pero no es automático. O sea, tú puedes ir a actuar a Palencia y que no tengas ni un solo seguidor de Palencia y no vaya nadie. Entonces... Tú que haces humor negro, ¿cómo afrontas el hate si es metiéndose contigo, por ejemplo, de la gente? Fatal. O sea, eso ¿Fatal? es lo único ¿Sí? que no aguanto. O sea, yo, como mujer blanca de 29 años, no hay nada que me duela más que me llamen fea. O sea, todo lo demás me da igual. Una mujer inteligente y trabajadora, ok. ¿Fea? No, gracias. Y aparte eso, una de las cosas que hacían los canarios cuando se metían conmigo, estaba la parte agresiva de te vamos a matar y luego estaba la parte de ay, mi niña, qué fea eres. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, ahora ya lo llevo bien. Porque ya al final sé que esos comentarios están alimentando el algoritmo mogollón. Y a veces les contesto o les digo así alguna cosilla. De hecho, hace poco se viralizó uno del otro podcast en el que hablábamos de los hombres a partir de los 30 años, ¿no? ¿Qué hacen? Pues toman uno de estos caminos. Bueno, la gente no entendió que era una broma. Y esta señora que se parece a Quagmire, yo. Se parece... Que ahí yo dije, ¿cómo? Perdón. Y ahí empezaron una retaíla a mi compañera diciéndole, ¿te pareces a Carlos II? O sea, bastante imaginativos, hemos de decir. O sea, haters cultos. Ese hater mola, ¿eh? Es un buen hater, sí, pero luego cuando ya eran 10 seguidos era rollo, a ver, calmaos. Y ahí sí que yo dije, pero bueno, se te pasa. Lo aprendes a llevar. Pero el hater creativo, porque nosotros tuvimos con el rollo de Clavero eso, que tuvimos que borrar ahí y recoger cable. Comentarios tipo de, tenéis mucho talento, ahora tenéis que saber en qué. Sí. O seguid así, vais a llegar muy cerca. Pero cosas que dices tú, a mí, bien, me gusta. O sea, me gustan los que son creativos de verdad, pero luego están los típicos de la gracia viene en otro vídeo. Y es como, wow, seguro que no has visto ese comentario en 20 vídeos hoy, ¿eh? ¿Verdad que no? Llevaba 3 días sin reírme y ahora llevo 4. Magnífico, Pedro, magnífico. No tienes algo mejor que hacer. O sea, hay algunos que hago yo. Muy bien, Juan, por favor, no me mandes otra foto polla. Claro, básicamente. No, pues eso sí que me llama la atención porque justo ayer estaba en casa y estaba viendo vídeos y me apareció un chico que es español, que es, yo creo que es parapléjico, así, está en una silla de ruedas y cuenta un chiste todos los días. Claro, yo el chiste, si lo entiendes, dices, joder, se mete hasta con su propia, pues, como es él y tal, pero es que los comentarios, tú entras en los comentarios y es que hay unos pedazos chistes me refiero, si te los tomas a bien y si no son unas barrabasadas tremendas. O sea, para mí los fans del humor negro son como los Beatlemaníacos, quiero decir. O sea, está guay, pero hay algunos que no saben medir. O sea, los fans del humor negro creen que todo el ecosistema es humor negro. Entonces ellos vienen, o sea, muchas veces me ha pasado que si yo hago humor negro vienen y me dicen, ¿y sabes qué? Oye, mi mujer es una puta. Y es como, tronco, eso no es un chiste. O sea, por favor, ¿por qué crees? Entonces, sí hay algunos muy ingeniosos y yo veo lo típico, hay vídeos que
Son los comentarios, lo que tienes que ver son los comentarios. Completamente. Y luego están los que hacen barrabasadas porque dicen humor negro. Y es como, no, amigo, por lo menos intenta que tenga premisa y remate. Es lo único que te pido, porque puede no hacerme gracia y que yo diga, te has pasado, pero que sea un chiste. Pero que tenga estructura de chiste, por lo menos, es lo único que te pido. Pero son vitelmaníacos. Y yo ahora sí que os voy a decir que yo me pierdo un poco, ¿vale? En cuanto al a decir esto es humor negro, esto es humor más blanco, tal. Los chistes que fueron tan famosos sobre Irene Villa, ¿esos se catalogan dentro del humor negro? Sí, ¿no? eso sería humor ¿Sí? negro, yo creo. Al final, humor negro es, jolín, pues meterte con ese tipo de temas tabú. Y Irene Villa es un tema tabú. Y lo sé porque tengo chistes de Irene Villa. No, es que a mí eso me llama mucho la atención porque también dentro del humor negro existen los límites. Para mí no, pero porque es una ficción. O sea, el límite realmente es el contexto, o sea, que tú sepas dónde puedes hacer cierto tipo de comentarios y dónde no. Y evidentemente que tú no lo creas. O sea, quiero decir, esto lo decía Jeselnik, tú puedes hacer un chiste racista y que se rían los racistas. Tú puedes hacer un chiste sexista y que se rían los sexistas. Pero, por ejemplo, si haces chistes con la muerte, al final estamos todos en el mismo barco, ¿sabes? Claro. Es como... No estás... Y claro, tú puedes escribir un chiste racista, que yo también los tengo, porque, jolín, están ahí, es que son muy fáciles de coger. Aparte con los canarios, no. Claro. Yo tenía chistes de en plan, hablan raro, pero son tan españoles como tú y como yo. Vamos, se metieron conmigo, anda que tú. Y yo, bueno, disculpe. Claro, pero eso no quiere... O sea, para mí el límite es que tú sepas que la persona que está haciendo ese chiste realmente no piensa eso, ¿sabes? O sea, si es ficción, no hay un límite, porque tú no le pones un límite a una película de drama, ¿sabes? A una película ambientada en la Alemania nazi, te comes barbaridades que dices, bueno, pero es que es una gran obra y tiene una sensibilidad increíble, porque ¿cómo puedes reflejar ese sufrimiento? Pues al final, en la comedia estás haciendo lo mismo. Y el límite, pues es... Pues lo que decía antes, no irle a una persona que se le acaba de morir su hijo y decirle, anda, que estos niños, mira que neonazis, ninguno con pelo. Eso es horrible. O sea, eso es un chiste de humor negro hecho en el peor momento posible. Ahí el límite es que seas siempre tuve la teoría que el humor, más que límites, tiene momentos. Claro, tiene contextos. Claro, porque no es lo mismo. ¿Qué dices tú? En el funeral del hijo de alguien que le vayas... Hostia, claro. ¿Qué le ha pasado al pelo? ¿Sabes? Claro, no, pero no es el momento. Tú, por ejemplo, tú vas a dar un show y tú no sabes quién está en el público. Claro. Lo complicado pero es responsabilidad suya enterarse de a quién va a ver. O sea, en un micro abierto sí te puedo entender que digas tú, ay, ¿esto qué es? Pero tú al final, si compras una entrada para ver a David Suárez, por lo menos ¿sabes qué? Investiga un poco, ¿sabes? Pero también, jolín, como lo harías con una película. Si tú vas a ver una película de ciencia ficción y no te mola nada la ciencia ficción y dices, jolín, que me devuelvan mis 10 euros. Y es como, tío, pues no haberte metido en la película, ¿sabes? Pero, o sea, el humor lo que tiene es eso. Para mí no es una línea que se cruce, sino que es como una caja. Y mientras esté metido dentro de esa caja, eso que está pasando en el escenario es una película. Eso es mentira. Entonces disfrútalo dentro de la ficción, ríete de barbaridades y cuando vuelvas a tu casa sé una buena persona y ya está. ¿Y hay algo sobre lo que tú nunca harías un chiste ni un gag? ¿Verdad límites? No. O sea, no me he visto ningún límite que yo diga, uy, esto no. Sí que es verdad que peleaba mucho conmigo misma, porque no quería hacer chistes de sexo, porque, o sea, no porque no quisiera de tal, sino porque decía, me parecía como muy fácil. O sea, como, ay, no quiero lo típico que hace todo el mundo, jaja, una paja. Entonces yo como que quería huir un poco de eso. Yo, de hecho, en plan, mis monólogos siempre tengo como la broma de que yo soy asexual, ¿sabes? Y digo, no, a mí eso no. A mí el mundo sería ideal si nos reproduciéramos por esquejes. Y entonces digo, claro, te cortas un brazo, sale una persona. En el mundo habría un montón de Irenes Villas chiquitinas por ahí. Bueno. Entonces, yo creo que no tengo ningún límite. A lo mejor he tenido momentos en los que, por ejemplo, y tampoco, porque cuando murió mi padre, sí escribí sobre ello. Pero si a lo mejor no me hubiese apetecido, simplemente pues no lo hago y ya está. Pero no me pongo a mí misma un límite de... No, Parkinson no. ¿Sabes? Sí. No. Y el humor negro, o sea, porque veo que es algo casi terapéutico, incluso para muchas personas, sí. ¿no? Porque lo estás diciendo tú, que para afrontar algo tan duro como la muerte de un padre, que escribiste sobre el tema. Sí. ¿Cómo te ayudó el humor en ese caso? No es tanto que te ayude, porque al final incluso puede ser, no contraproducente, pero tipo,
estás evitando a lo mejor, que yo hago mucho eso, mira, mi psicóloga me dice todo el rato, ¿te has enfrentado a no sé qué? Y yo sí, y me dijo, ¿pero hiciste una broma? Y yo sí, me dijo, pues no vale, Carla. O sea, en plan de tienes que ser capaz, o sea, yo lo utilizo mucho como evitación. Pero al final es que si tú escribes sobre lo que ves y lo que vives, y a mí pues hubo 3 años en los que era todo médicos tal, es que es inevitable que me vaya a salir algo de eso, porque es lo que estoy viendo todo el rato. Entonces, al final, es lo que tú eres. Ya, completamente. Yo es que veo mucho humor negro por ejemplo, vas a un tanatorio y propios familiares de la persona fallecida, ¡pum! Y dices tú, ¿cómo puede estar? Y eso es muy gallego, ¿sabes? ¿Sí? O sea, para mí, saqué de hecho hace poco un vídeo, para mí el humor negro es súper gallego, o sea, es algo que tenemos nosotros. O sea, porque la relación cultural que tenemos nosotros con cosas como la muerte es muy especial y muy natural, ¿sabes? No, o sea, no lo vemos como algo ofensivo, sino que, y también, a ver, también evidentemente no es lo mismo el tanatorio de una persona que ha muerto joven que de una abuela tal. Entonces, al final, siempre está esa cosa de, bueno, pues ahora nos reunimos todos, tal, y la abuela está en el cielo, y es como, pues guay. Y a repartir la herencia, venga. Sí. A ver, yo, por ejemplo, ¿sabes? Tú lo escuchas, de primeras te quedas de escuadro, pero luego dices, es que es una manera de sobrellevar esto y evadirse un poco Sí. y tal. Sí. Y al final, ¿qué otra cosa puedes hacer? Quiero decir. No, es que no puedes hacer nada, lo único que puedes hacer es irte Sí, a aparte, una aquí esquina. en Galicia esa retranca también, Sí. la teoría del agumón gallego, que me gustó bastante. ¿Lo viste? La escuché. Completamente. Agumón es gallego. Agumón es gallego. O sea, claro, salió un vídeo. A ver, el vídeo que subí ahora es como un remake de ese vídeo que tú has visto. Lo subí a Instagram el otro día analizando como más cortito y Yo tal. lo vi en YouTube. Por eso, sí. No, es que recuperé ese mismo vídeo y lo he hecho como una versión nueva para Instagram. Reciclaje. Sí, porque me gustó, pero claro, yo ahora veo ese vídeo y digo, qué vergüenza, Carla, por Dios. O sea, porque está muy mal hecho, está muy mal grabado, se me escucha raro. Entonces dije, voy a hacerlo nuevo. Claro, se había viralizado un vídeo de Agumón, de Digimon, que estaba como dentro de una caja y le decían, Agumón, ¿estás ahí? Y dice, ¿puedes salir de la caja? Me decía, no, estamos aquí por gusto, con un acento. Y decía yo, ¿ves? Es que no solo el acento, sino ¿quién más que un gallego diría eso? O sea, esa reacción a un momento de peligro. Porque los gallegos hemos vivido en peligro desde siempre. O sea, somos el pueblo más... Y los judíos. Somos el pueblo más maltratado del mundo. Y aún así, estamos todo el rato haciendo bromas sobre ello. Porque es que, ¿qué vas a hacer? No, es que no te queda otra. Porque si no, te vas a llorar en una esquina. Y hablando de humor escondido y cosas así, un libro de los que tienes es de Rick y Morty. Sí. Ese es el primero que hice. Bueno, el primero, tengo 2. Mi TFG era analizando temas tabú en Rick y Morty. Y lo dividí en, creo que, tabú político, tabú sexual, tabú con la muerte y tabú con la existencia. ¿Y qué tabús crees que son los que más toca la serie? Pon algún ejemplo así. A ver, son esos 4 los principales y sobre todo existencia. Para mí creo que Rick y Morty tiene o sea, y político también, pero es existencial. O sea, Rick y Morty está lleno de referencias filosóficas. Rollo, tienen el mito de Sísifo con los Mysics, tienen... con el episodio de la Ciudadela, lo que te hacen, o sea, es como una reflexión. Ese episodio es de quedarte pensando. Es que es una serie muy filosófica y el tabú que tienen es el de la propia existencia al final, que es tipo, nada de lo que hagas importará jamás, nunca. Y eso, aunque parezca que no, haya mucha gente a la que le jode muchísimo. O sea, hay un Pantomima Full, habréis visto vídeos de Pantomima Full, hay uno que es vida normal o algo así. Y entonces es pues una pareja que está rollo, bueno, pues sí, pues nos hemos casado, ¿no? Porque es lo que hay que hacer. Y nada, este finde pues iremos, ¿no? Porque toca pues mexicano. Y tendremos niño, ¿no? Porque sí, es lo que hay y tal. Y la gente, o sea, la reacción visceral de la gente de plan de... No os podéis reír de eso. O sea, la gente, la propia existencia... Le da miedo. Le da miedo. Y al final sí que es un tabú que raya mucho a la gente. No es tan directo como el de la muerte, pero al final es lo que más fastidia, porque te ves reflejado. Y eso no suele molar mucho. Y a nivel, por ejemplo, tabú sexual, ¿qué podemos ver en Rick y Morty? A ver si me acuerdo ahora. Creo que había bastantes bromas con incesto. Creo, si no lo recuerdo. Sí, había uno de un amigo de la madre de Morty que le creaba un mundo y él se quedaba, el amigo encerrado en el mundo. Y... Cosas así, que realmente, o sea, tabú, porque luego en el segundo libro analizo lo que es desde perspectivas culturales, el tipo de comedia que triunfa o no en una sociedad según la cultura que tengan.
Y entonces, por ejemplo, en nuestra sociedad el tabú sexual no es ahora mismo uno de los más grandes, o sea, está bastante normalizado. Pero, por ejemplo, tú te llevas ese humor a Japón y seguramente se rollo, hostia, esto no. Entonces depende mucho de la sociedad. O sea, para nosotros a lo mejor nos cuesta más detectar este tabú en Rick y Morty porque no lo vemos como un tabú. Claro, porque es algo que asumimos ya en nuestra cultura. Pero realmente sí lo es. O sea, están cruzando una línea que para mí no está dibujada, pero que seguramente lo esté para mucha gente. Entonces eso es un tabú. ¿Por qué triunfa la que se avecina en España? Porque nos encanta comer la tagliatella, ¿no? A ver, yo que conste, no consumo la que se avecina, pero respeto que exista. O sea, quiero decir, me parece bien porque al final tiene que haber... O sea, yo no puedo defender el humor negro y después decir que hay un humor que es inferior, ¿sabes? No puedo ir por ahí diciendo eso. Y vas a decir, yo sí puedo. Obviamente. No, iba a decir que al final es como lo que dijimos de la película de Fast and Furious. Tú ves eso ya buscando lo que vas a buscar. A lo mejor llevas todo el día currando, llegas a casa y te apetece ver los 4 chistes de mierda, que los gags que ya has visto 20 veces, pues volver a verlos y te ríes y ya está. O sea, para mí lo importante es que tú, que creo que se lo digo en el TFG, o no, bueno, no sé, es que el espectador sea capaz de diferenciar las movidas que está viendo. Quiero decir, tú puedes escuchar Camela y escuchar una ópera de Verdi y escoger tú el momento en el que quieres ver cada una de esas dos cosas. Entonces, para mí, a mí no me mola la que se avecina. Me gustaba mucho Creo en quien viva. Esa era la buena. Pero está súper guay. Y es de los mismos. O sea, evidentemente los guionistas seguramente no se mantengan todos, pero es que es la misma productora, la misma tal. Pero es como los Simpsons. Claro, sí. Antes molaban. Claro. Entonces, bueno, pues hay gente que o sea, yo mientras esa gente no se comporte así en su vida real, que los hay muchos que se comportan así, entonces yo diría, mira, vaya mierda. Pero no creo que tenga la que se avecina la culpa, ¿sabes? Sí, al final me refiero, la gente tiene lo que pide. Sí. Si hay la que se avecina, es porque lo pide, igual que Sálvame y que miles de programas. Y tocamos el tema de los Simpsons, que veo que tienes varios tatus ahí de los Simpsons, bastante guays. Y también es una serie que toca bastantes temas filosóficos, que saca temas de actualidad. Bueno, sacaba, ahora últimamente estoy un poco más... Los Simpsons para mí son una serie, que Rick y Morty sí entra en este apartado y creo que lo revivió un poco, que era una serie de dibujos en los que los personajes no eran dibujos animados, eran humanos, ¿sabes? O sea, se comportaban como personas normales, como si fuera una serie... que de hecho es lo que los diferenció al principio. O sea, normalmente antes los dibujos animados... tenían la comedia apoyada en la imagen. Y Los Simpson fueron la primera serie que tenía la comedia apoyada en el texto. Entonces tú coges un guión de un capítulo de Los Simpson de principios, cuando empezaron, y lo trasladas a una serie con actores de carne y hueso y cuela perfectamente. O sea, porque al final es una familia de clase media, tal. De hecho, ellos sí que sorprendieron mucho con la cosa de que era una familia no desestructurada, pero que tenía sus problemas. Sí, aparte, cuando salieron era una época en la que estaban todas las series que triunfaban, eran padre muy sabio, hijos que erraban y aprendían, y de repente llega Homer Simpson que estrangula a su hijo. Claro, y rompió eso todo. Fue muy disruptivo y tú lo ves y dices, no, están cruzando, o sea, realmente hay un tabú. ¿El tabú cuál es? Pues que la sociedad se diera cuenta de que sus familias eran más parecidas a la de los Simpson que a la de Bill Cosby. Afortunadamente el tiempo nos ha dicho que era mejor que no se parecieran a Bill Cosby. Ese es el tabú que pudieron romper en su momento y seguramente hubo 1000 cartas de esto no se puede emitir, por Dios. Pero si profundizas seguro que le preguntas ¿por qué no? Y te dirá y no sabe. No sabe. Sí, de hecho en su momento Futurama se canceló por eso también. No me extraña en absoluto. Y los Simpsons quisieron cancelarla, pero como tenía audiencias tan altas, pues les fue imposible. Y dentro del mundo del humor, yo creo que ahora estamos en una época que tenemos el humor roto, muy tralalero, tralalá, bombardino, crocodilo y todo ese rollo. ¿Qué opinas de ese humor? ¿Crees que estamos en decadencia? ¿Crees que es algo nuevo que aún no entendemos? O sea, creo al final el humor es que va cambiando con la sociedad. O sea, es inevitable. Es como cuando, o sea, para mí es como el dadaísmo, ese tipo de... O sea, es como el dadaísmo de la comedia. Es decir, hay corrientes y es lo mismo que pasó en el arte. Cuando llegó un punto en el que el ser humano podía hacer fotografías, los cuadros ya no tenían tanto valor. Entonces, hay que investigar e intentar hacer esto interesante de otra manera.
Me mola Yo creo mucho que que le llames dadaísmo al tralalero, tralalá. a tralalero, tralala, o a Bueno, ver un súper dadaísta. pato girando con música de Skrillex durante 10 horas. Pero, a ver, es dadaísta. Es dadaísta completamente. Es absolutamente dadaísta. O sea, es un momento que es lo que la gente, o es surrealismo, es que es más dadaísta, es más dada que surrealista, diría yo. Porque el surrealismo tenía al menos Una base. una base. Esto no tiene ninguna una foto base. de un sándwich y pone Paco y ya está. Claro, ¿ves? Que es literalmente el retrete de Marcel Duchamp. Completamente. O sea, O es la eso, mierda tal en cual. lata. Claro, la gente en ese momento veía lo mismo que vemos nosotros viendo al Tuntun Sakur Tun, este. tun, 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 sahur. Entonces yo lo veo que es una progresión inevitable. Yo intento mantenerme siendo joven e intento estar ahí al tanto de decir, por supuesto que sí, ballerina capuchina, pero es verdad que dentro de mí a veces es como... Sí. Es esa sensación de sentirte como el señor Bars de Claro. joven, ¿no? Un poco. ¿eh? Porque aparte de eso avanza ahora cada vez, o sea, igual que en la moda, que se hablaba de que los ciclos de la moda se repetían cada 20 años, ahora la distancia se está cortando muchísimo. Sí, además. O sea, ahora ya se están viendo tendencias que lo fueron en 2010. O sea, cada vez está yendo, porque al final Sí, es cíclico. va muy rápido, muy rápido. Entonces cada vez hay más cosas nuevas y ahora el humor es esto, el humor es tal y es inevitable. Pero bueno, a mí me gusta que eso sea. Me parece eso, que eso es cultural y hay que dejar que la cultura continúe. Lo estaba hablando el otro día con mi pareja que decíamos que en un futuro ojalá haya museos de memes. Que vayas y que esté el primer meme, el troll face, y ahí, y de repente, tralalero, tralala. Uy, ¿te acuerdas de tralalero, tralala? Y yo, sinceramente, creo que va a pasar. O sea, creo que rollo, no sé si habéis estado en el Thyssen está estructurado de forma en la que tú empiezas la visita desde el medievo y acabas en el pop art. Yo, perfectamente, me espero una ampliación con una sala y de pronto que aparezcan cosas de internet, porque al final no deja de ser... Arte, sí. Claro, una forma de expresión. Son los bisontes en Altamira, es tal cual eso. Ahora, a ver, claro, es que yo digo esto y después la gente va a decir, pero esta pava de qué va, pero no deja de ser eso, una expresión cultural. No queremos decir que sea, porque mucha gente confunde, o sea, por ejemplo, la comedia es cultura. No te estoy diciendo, pero no sé, me estoy liando, pero me estáis entendiendo, ¿verdad? Sí, a ver, al final la comedia se basa en la cultura del momento, en mostrar algo, en burlarse de algo, un poquito a veces para darle visibilidad. Porque nadie quiere hablar del terrorismo, pero metemos chistes de Irene Villa y ya va saliendo el tema pero solo. ahí, o sea, al final es eso, es un O reflejo la de la manada, sociedad. o mil cosas que se hace humor y es una forma también de que esté ahí, de que no nos olvidemos de esto pasó y esto pasa y hay que tener cuidado. Sí, y además es eso, o sea, expresiones culturales son una canción, un cuadro o un baile, pero también es un plato de comida, es una expresión cultural. Y un chiste no es una expresión cultural, porque al final es algo producido por el pueblo, por la sociedad en ese momento. Es que yo me iba a doctorar en esto, ¿vale? O sea, yo hice el máster de cultura y quería doctorarme en ensayos de este estilo de análisis de estudios cultural. Por eso estoy tan soltando la chapa con esto. Pero al final es que es eso, o sea, cualquier cosa que produzca el ser humano es cultura, esto es cultura. Pasa que ahora la gente tiene como un ideal de que no, la cultura es una Sí, cosa muy específica. más pero, elitista quizás, claro, esa imagen de no, la cultura es esto porque está en Claro. un museo y... pero realmente cultura es todo producido A ver, por... yo, por ejemplo, que quizás pues, no soy nada creativo y el arte o no lo entiendo o solo sirvo para decir me gusta o no me gusta. Yo, por ejemplo, hay cuadros que están por ahí en museos como el Louvre o tal, y yo digo, eso es cultura o es Claro, arte, ¿sabes? claro, Eso es lo que... Por ejemplo, un chiste, un plato de cocina y un podcast son cultura, pero no necesariamente son arte, ¿sabes? Claro. Claro, es que yo ahí, por ejemplo, me cuesta mucho, porque yo, por ejemplo, veo cuadros, pues a mí quizá me gustan más los realistas, y te vas a otro que sea, no sé... que- Sí, por ejemplo, hay un cuadro, bueno, no me acuerdo del Joder, autor, sin que ir es más blanco lejos. sobre blanco. Y es un lienzo en blanco. Sí. o el plátano pegado a una... Sí, con cinta aislante, que se vendió por Sí. 50 famoso. millones. Yo, Es que, a mí, por ejemplo, esos son rollos más performáticos. A mí no me atraen especialmente. Por ejemplo, el blanco sobre blanco sí me gusta más. Pero es el concepto, quizás. Esos son lo los que quiere supremacistas transmitir. rusos. Eran... Sí. Que al final era eso, era una reacción a la situación que se estaba viviendo en ese momento y el rollo de, mira, para tener un retrato de la familia real ya tenemos cámaras. Jolín, al final se te tiene que ocurrir pintar ese cuadrado azul y decir, vale 500 euros. Bueno, ojalá valiera 500 euros solo. Pero claro, que a ti no te mole
no significa que tú seas menos entendido que otra peña. Porque a ti te puede gustar los Beatles y no gustarte Mozart, y que la gente te diga, tienes muy mal gusto, pero en cambio alguien te dice, te molan los Beatles, tienes un gusto exquisito, ¿sabes? Es muy subjetivo, es como lo que hablamos del humor. Hay gente que le encanta el humor negro y gente que la que está vecina. O sea, no te hace más o menos inteligente que no te mole el supremacismo ruso, porque también que te mole los cuadros realistas, jolín, también es. O sea, hay peña que ve las venidas y dice que esto, que es. No. ¿Sabes? Claro. O a nivel performático, Yoko Ono, por ejemplo, es maravillosa. A nivel comedia, es un diamante en bruto. No, es que a nivel de discusiones y así, pues a veces digo, pues entonces es que yo no entiendo, soy un inculto, por así decirlo, o la gente sabe demasiado, porque a mí me gustan unas cosas que a la gente no le gusta, y bueno, que es normal, ¿no? Pero para que estén cosas en museos que yo digo, vale, será cultura, yo no lo voy a criticar, y hay gente que dice, es precioso, y yo digo... Sí, pero le podemos... Igual te mienten, ¿eh? Quiero decir, es muy probable que ellos digan, me flipa esto, como la peña que estuvo mirando un extintor. Sí. Que pensaban que era parte de la colección y no, era un extintor, porque hay que tener unas medidas de seguridad en ciertos espacios públicos. Y a lo mejor mucha gente que se vaya de entendida y diga, no, esto es, y está mirando así como el cartelillo, la cartela que tiene puesta para explicarte lo que está leyendo. Mira, no, o sea, para mí el elitismo en cultura, igual que en comedia, y eso que yo soy súper elitista en comedia, pero sé que está mal, entonces, mira, pues no... O sea, yo me comparo, nosotros, bueno, en mi grupo de amigos con los que hacemos el Open y tal, nos comparamos con los judíos ortodoxos, viendo a los judíos de Hollywood. O sea, nosotros cuando vemos gente que hace crowdwork o impro tal, nosotros estamos rollo, eso no es, ¿sabes? Y somos pues los judíos ortodoxos viendo a Woody Allen diciendo... Eso no es comedia. No. Pero en el fondo sé que, mira, ¿a dónde voy? ¿Sabes? ¿Y qué crees? Yo creo que ya para ir terminando, que llevamos más de una horita. Sí, os estoy reteniendo, perdón. No te preocupes, nosotros tenemos. Aparte dependo de vosotros para volver a mi casa, así que más me vale no enfadar. Hasta las 6 de la tarde, de mañana. Entonces te quería preguntar, ¿hacia dónde crees que va el humor? Creo que hay dos vertientes diferentes, porque con la llegada de Internet es inevitable. Sí que creo que el humor se va a seguir deconstruyendo con el tralarero, tralará y todo esto, y va a llegar otra vez a la imagen, así como decíamos que los Simpsons pasaron de la imagen al texto, creo que vamos a volver a la imagen otra vez. Como quitar todo lo que no sea necesario e ir directo, ¿sabes? Que el chiste sea lo más sencillo y rápido que puedas. Pero por otro lado, yo quiero pensar que se está también reviviendo un poco el stand-up clásico. Confío más en la primera, la verdad. O sea, creo que es más probable la primera. Pero creo que a la gente le está empezando a molar otra vez los monólogos y tal. Entonces... Sí, yo creo que gracias a redes está despegando bastante, aunque sea Juan Davila. Sí, no, porque antes te tenías que ir a YouTube, hasta hace nada. Era YouTube y buscar específicamente lo que querías ver, porque ahora monólogo... ya, en TikTok, ya tienes de todo, ¿no? A no ser que tu padre tuviera una colección de monólogos, como era su caso. Claro. Sí. Bueno, pues yo creo que hasta aquí. Así que... Espera, yo le voy a pedir si nos hace un favor, ¿vale? No le vas a saber si puedes tirar un roast. Una traca de chistes. Wow. Esto es como cuando viene un músico, canta algo. Wow, en un casting que hice me dijeron, cuéntanos un chiste. Y yo les dije, eso no se hace. O sea, eso no se le pide a un cómico. A ti sí te lo voy a... Porque tú no me has dicho cuéntanos un chiste. Tú me has pedido cosas ofensivas, ¿no? Eso es lo que he entendido. Sí, más o menos. Que seas mala persona. Que sea mala persona. ¿Queréis que o sea, luego vosotros sois los que dependéis de cortar esto, ¿no? Aquí el Menda. Aquí va todo. Aquí vamos, somos monos con escopetas. O sea, no hay más. A ver, estoy pensando qué puedo hacer que sea como un término medio. Bueno, tengo muchos one-liners y tengo uno en el que digo que yo hablando con un chico me dijo que humor negro no se puede decir porque es racista. Y esto os juro que me pasó de verdad. Me dijo el término correcto sería humor ácido. Humor negro no se puede decir. Entonces, ¿qué hice yo? Me lo follé, pero en cada postura le iba soltando un chiste de humor negro. Y le decía cosas como, párteme en dos, como a Irene Villa. Te voy a comer como un uruguayo en los Andes. Qué bien voy a dormir después de esto, como Asunta. Nada, un poquito ahí, esto ha sido un pellizquito. Yo creo que hemos llegado al esto pic del podcast. Lo he hecho en salas, y triunfa mucho. Hemos llegado al pic del podcast.
Me imagino ahora al chaval que le creaste una necesidad y cada vez que follas, en plan, dime cosas. Dime cosas malas. No, me hizo mucha gracia. Es verdad, joder. O sea, no te lo digo de broma. Nos dejó un poco descolocados de A ver, repente. es que esto, claro, y esto es lo que decíamos antes, el humor negro, claro, en frío es verdad que cae como raro. Pero esto pensadlo en una ya más adornado, con más chistes, queda bien. ¿Y de Irene Villa tienes alguno que no sea de los míticos? Así que... No, o sea, el primero que hice de Irene Villa era un chiste en el que decía que hacía como muchas referencias culturales. Es verdad que yo hago mucha referencia a gente famosa. Muchas veces tengo que preguntarle a mis amigos de tipo, si digo no sé quién, ¿se entiende? Y entonces yo pues soltaba varios referentes así culturales y decía, jolín, hago muchas referencias, ¿verdad? Ya me di cuenta, debería parar. Quería meter uno de Irene Villa, pero se me quedaba un poco cojo. A mí es que, yo te lo prometo, yo me parto el culo de risa. O sea, a mí me encanta el humor. Me encanta. Bueno, pues yo creo que hasta aquí. Te dejamos ahora que despidas tú el podcast. Ay, ¿y qué tengo Por que si decir? esto se va a subir el domingo, no sé si quieres anunciar algún bolo que vayas a hacer o ¿se va a subir algo así. Este domingo. Por eso estabais tan desesperados. Ahora comprendo Ahora vuestra entiendo. desesperación. Por eso estoy yo aquí. Porque soy el plan Z en este momento. Vale, pues bolos. 22 de mayo en Coruña, en Don Giorgio, con más peña. 6 de junio en el Casino de Vigo. 12 de junio nuestro Open, último Open de temporada en Supersonic. Pero que si queréis... Bueno, a ver, si se quieren enterar de todo en general, porque yo ahora estoy soltando fechas y tal, que me busquen en Instagram, @carbmagal. ¿Por qué me llamo así? Que es lo más difícil de encontrar, porque son mis Carla Beatriz Mañas Allidoro. Bueno, yo confío en que vosotros lo pongáis en un rotulito. Sí, de acuerdo. No, o en la info, en la biografía de... O sea, el texto, en la caja de texto de YouTube. Ahí va a estar. Buscad Carla Mañas en Google, que sale mi Instagram. Ya está, es más fácil. Olvídate. Si buscáis Carla Mañas en Google, sale mi Instagram. Y entonces ahí están todos los bolos. Pero bueno, estos 3 que os he dicho son los que vienen ahora más próximos. Y ya está. Pues muchas gracias, Carla.